Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas las que nos acompañan la tarde de hoy. Es un gusto y un placer estar aquí por parte de la colectiva Mujer Visible. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a tener una charla muy interesante el día de hoy. En esta ocasión acompañamos moderando mi compañera Sharon y su servidora María Dalia Galloso y esperamos que se la pasen increíble. Y tenemos la participación de nuestra compañera Oyuki. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esta es nuestra cuarta transmisión de la jornada de Nada que Celebrar, de Las Niñas No Se Tocan, No Se Matan, No Se Violan. Y bueno, pues es un honor increíble para mí presentarles a esta asombrosa mujer de la que vamos a aprender demasiado el día de hoy, activista feminista, defensora de los derechos de los animales y por si fuera poco, como fundadora de Mujer Visible y gran amiga mía de Yuki Vargas. Muchas gracias, qué bonita presentación. Pues bueno, estamos el día de hoy ya en nuestro último tema como tal en cuanto a la jornada y mañana pues vamos a terminar con broche de oro con un foro increíble que bueno, ya ustedes nos estarán invitando más al ratito, pero la verdad estoy muy contenta, muy emocionada de nuevamente en este espacio de Mujer Visible poder compartir este tema. Es un tema bastante difícil. Yo creo que todas las mujeres y hombres quizás también que nos ven el día de hoy, todas las madres, todas las tías, las hermanas mayores que estamos aquí, que nos están viendo, pues quisiéramos poder comernos a los niños, ¿no? Y guardarlos y tenerlos siempre en vigilancia, tener a lo mejor un escudo, una burbuja que los pudiera proteger de cualquier mal, que los pudiera alejar de malas compañías, de lo que los adultos pudieran hacerles de daño. Sin embargo, pues sabemos que esto no existe, ¿no? Que no hay manera de tenerlos en una burbuja, de tener a las niñas con un escudo. Y por eso pues estamos súper pendientes y por eso vivimos todo el tiempo a lo mejor con cierta preocupación y checando cualquier reacción, cualquier comentario que pudiera parecernos un indicio de que hayan sufrido algún tipo de abuso o de que estén sufriendo alguna cuestión que nosotros no pudiéramos remediar. Y entonces por eso estamos aquí el día de hoy, ¿no? El día de hoy vamos a dar algunos consejos. Primero, para prevenir las violencias en las niñas y en los niños. Y segundo, pues para identificarlas. Es tristísimo, a veces creemos que no debemos de hablar de este tema porque lo atraemos. Yo llevo ya varios años platicando con varias mamitas, trabajo en una estancia infantil desde hace 17 años, entonces, pues me ha tocado mucho el decir, mejor no hay que hablar de eso porque pareciera que si hablamos de eso va a suceder, pero si no lo hablamos, entonces no vamos a poder identificarlo si pasa y no vamos a poder prevenirlo y no vamos a poder hablarlo directamente con nuestras niñas y con los niños también. Entonces, pues de esto trata el tema del día de hoy, de identificar las violencias y de prevenirlas. Y bueno, si me hacen favor, Dalia, con la presentación, por favor, gracias. Perfecto. Les dije en mi Facebook que hice una presentación muy bonita, así que disfrútenla. este, Bueno, en cuanto a la prevención y detección de violencias de las niñas, yo puse así el tema de las niñas, pero la realidad es que de la misma manera también los niños están expuestos a estas violencias y también estos consejos y estas formas de detectar que vamos a ver hoy, pues sirven también para los niños, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. El día de hoy lo que vamos a ver, pues va a ser primero una introducción a la situación actual, de primero de manera mundial y después en México y sus causas. La situación actual de las niñas en México, que es el punto 1.1, ya dio una excelente ponencia mi compañera Dalia el día lunes, entonces yo creo que quienes nos han estado viendo toda la semana, pues ya sabrán un poquito de este contexto. Sin embargo, pues voy a dar de manera muy breve estos datos para que podamos tener esta incidencia, ¿no?
Después vamos a checar la identificación de las violencias. Yo sé que parece algo a lo mejor muy lógico, ¿no? Pero identificar la violencia en México es un poco más difícil de lo que pensamos. Entonces, aquí lo dividí en dos partes porque es muy distinto el cómo yo como adulta puedo identificar las violencias y cómo le voy a enseñar a mi hija, a mi hijo, a mi sobrina que tiene 3, 4 años a identificar las violencias, porque yo no le puedo decir, sí, mira, existe la violencia psicológica, ¿no? No me va a entender. Si no, les vamos a hablar de otras maneras y estas serán ofensas, forzar a hacer cosas, golpes y violencia sexual, que ahí lo vamos a llamar de otra manera, pero bueno, ya cuando entremos en tema. Después vamos a ver quién violenta y en dónde. Esto es muy importante porque hay un tema que a veces creemos que en casa no hay violencia y solo los estamos tratando de proteger de los externos, ¿no? De las personas desconocidas y ahí hay un error muy grande. Número 4, ¿cómo puedo saber si una menor, si un niño o una niña están siendo víctimas de abuso o de violencia? Y vamos a dividirlo ahí en señales físicas y señales de conducta. Y por último, bueno, ahora sí, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué deben saber las infancias? ¿Qué debemos hacer nosotros como adultos o adultas? Y dónde podemos buscar ayuda. De esto va a tratar. Voy a tratar de ser muy breve. Yo tengo un terrible caso de periquitis, hablo bastante, entonces voy a tratar de hacer esto más llevadero y cortito para que podamos ser breves y también esto pueda tener más impacto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de la situación actual. No sé qué tanto se puede ver, creo que está muy bonita mi presentación, pero con letra muy pequeña. Pero bueno, vamos a tratar, creo que ahí, si están en su teléfono, le pueden dar un poquito de zoom. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se calcula que hasta 1,000 millones de niños de entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono. ¿Cuándo fue esto? En el último año. En un año estamos contando que hasta 1,000 millones de niños y niñas han sido violentados en el mundo. Esto es terrible. Es una cifra ridícula que da rabia. La violencia contra los niños y las niñas nos incluye todas las formas de violencia, que es como lo cuenta aquí la OMS, que sea contra de menores de 18 años y que sea infligida ya sea por los padres o por otras personas que les cuiden, e incluyendo también por compañeros, parejas, otras personas, ¿no? Incluso desconocidos. La violencia sufrida en infancia, pues no solo afecta a la salud, que evidentemente pues es lo primero que nos percatamos, pero también va a afectar el bienestar a lo largo de toda la vida. Entonces, dentro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, pues está el poner fin al maltrato y la explotación y la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños y las niñas. ¿Por qué? Pues porque se han recogido pruebas en todo el mundo que demuestran que la violencia contra las niñas y los niños se puede prevenir. Entonces, esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo podemos prevenirlo, no? Y en el número 2, si lo checan, ya hablamos un poquito más de México. Y ese es un dato terrible. Yo creo que cuando pensamos en la niñez desvalida, cuando pensamos en niños descobijados, nosotros luego en nuestra mente va a venir la falta de alimento, ¿no? Las enfermedades, la pobreza, la desnutrición, la falta de cobijo. Sin embargo, nuestro país, esto solo representa el 6% de las causas de muerte infantil. La primera causa de la muerte de niños y niñas mexicanas entre 1 y 4 años de edad es por lesiones recibidas. Esto puede ser por sus padres, por tutores, incluso llega a abarcar accidentes en casa por falta de cuidados. Siguiente, por favor. Aquí ponemos una tablita que muestra esto que les estoy comentando, ¿no? Viene la diferencia de los niños que murieron por hambre y los que murieron ya sea por descuido o por violencia. Todas las defunciones de niñas y niños en estas categorías pudieron
haberse evitado. México tiene en ese sentido una deuda ética enorme, mayúscula, y es momento de comenzar a saldar esta deuda. Y la mejor manera es evitar que esto ocurra nunca más. Y lograrlo, pues, implica una transformación del país, una seria y profunda transformación del país. Entonces, sí pueden checar en cuanto a menores de 1 año, hay las defunciones por desnutrición, el número está en 3011, esto es de 2009 a 2018, y por defunción de causas violentas y accidentales, 11,105. De 1 a 4 años, 1,700 por desnutrición, mientras que 13,526 tuvieron una defunción por causas violentas. De 5 a 9 años, 639. ¿Por qué va bajando el número de pequeños que mueren por desnutrición? Bueno, pues porque un menor de 1 año pues no puede buscar comida, ¿no? No puede decir que necesita alimentación, mientras que conforme van creciendo, pues ya pueden, ya sea buscarla o empiezan a ir a la escuela, a la estancia infantil, y ahí muchas veces pues reciben alimentación, ¿no? De 5 a 9 años, 639 casos de defunción por desnutrición, mientras que hay 7,744 por causas violentas, y de 10 a 14 años, 605 por desnutrición, mientras que 13,048 defunciones fueron por causas violentas. Durante el confinamiento que estamos viviendo ahorita por el COVID-19, pues hay un incremento de casos de violencia contra menores de edad y contra mujeres, porque los pequeños y las pequeñas dejan de ir a la escuela, a la estancia infantil, y entonces nosotros como trabajadores de la educación dejamos de detectar los casos de abuso y violencia, porque hay también un incremento de estrés en casa, porque hay más tiempo en el que están en casa y entonces comienza a repuntar este número, ¿no? Ahorita no podríamos saber los números exactos porque toma 4 años el poder sacar estas estadísticas. Sin embargo, yo creo que van a ser terribles en cuanto podamos conocerlas. A nivel mundial, pues bueno, México, creo que este dato todos lo sabemos, pero ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, con 5,4 millones de casos por año. Estos 5,4 millones de casos por año son los que se reportan. Y esto es un dato terrible. En México, 7 de cada 10 niños y niñas son víctimas de algún tipo de violencia. Y no solo es primer lugar en violencia de abuso sexual, sino también de violencia infantil, según la OCDE. Y bueno, pues cada día mueren 3 niños o niñas a causa de violencia en México. El día de hoy vamos a cerrar el día a las 12 con 3 muertes por violencia de niños o niñas en México. En los últimos años fueron atendidos en servicios de salud, de nuevo, en servicios de salud, es decir, los que se cuentan, los que se contabilizan, 317,996 niñas por violencia sexual. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las causas de violencia, aquí sí quisiera decir, no hay una causa real a la que pudiéramos decir, a esto le echamos la culpa, ¿no? Por esto es que existe el maltrato infantil, pero sí hay vertientes que nos pueden ayudar a identificar y sí hay incidencias, ¿no? El maltrato infantil abarca diversas vertientes, por lo tanto, las causas son de factores diversos e interdisciplinarios. Y las vamos a dividir en 5 partes. Esto se divide de la siguiente manera: psicológicas y psiquiátricas. Y aquí, antes de comenzar con este apartado, sí quisiera aclarar que hay muchísimos padres y madres que sufren algún padecimiento y que son excelentes cuidadores de sus hijas e hijos. Esto solo es un dato de incidencia que no debería ayudar al estigma. Entonces, ahora sí, bueno, hay un libro que se llama Malos tratos y abuso sexual infantil, sus causas, consecuencias e intervención. En este libro propone una conexión entre el abuso, ya sea sexual o físico, a los menores, y le pone una conexión con padecimientos como son la depresión, la ansiedad, la frustración,
falta de empatía, baja autoestima, alcoholismo, drogadicción de los padres o de trastornos psiquiátricos de ánimo, de ansiedad, de estrés postraumático, de personalidad, un abuso previo de los padres, dependencia de algunas sustancias, intentos suicidas, entre otros. Entonces, este sería como lo primero que podríamos checar como causa. Otra más es una causa económica. Estas se refieren, por ejemplo, a las crisis económicas. Las crisis económicas suelen provocar psicosis colectiva y estrés en la sociedad. Entonces, este estrés social, pues los padres, que son los responsables de proveer sustento a la familia, lo transmiten este estrés a los menores y por ello los menores y los niños y las niñas se ven afectadas generalmente como víctimas de maltrato infantil. Ahora, aquí mucho ojo porque esto sucede en todas las clases sociales. No necesariamente se debe a una crisis económica nacional, sino a una crisis familiar o personal económica. En cuanto a lo cultural, bueno, aquí yo creo que podemos darnos cuenta mucho de varias cosas. En distintas culturas, la violencia y el maltrato infantil es resultado de una disciplina, entre comillas, porque es algún castigo que se puede percibir como que es merecido o que depende del menor. Si el menor se porta mal, se le violenta; si se porta bien, no se le violenta, ¿no? Como si dependiera de los actos de las infancias. Entonces, independientemente de esto, pues los castigos también pueden excederse de maneras estratosféricas. Lo decimos aquí con esta expresión de se les pasa la mano. Y se marcan a veces por las tradiciones culturales de la sociedad a la que pertenecemos, ¿no? Hemos escuchado aquí en México que la nalgadita a tiempo es necesaria, ¿no? Que está muy normalizado el golpear a los hijos y a las hijas. Otros casos, por ejemplo, puede ser que no se deban al castigo disciplina, sino por el hecho de haber nacido con un género específico, con un sexo específico, ser hombre o mujer. Y se aplican diversos maltratos dependiendo de la cultura. Todos sabemos lo que es la ablación, que es la mutilación genital, ¿no? Por el hecho de que nacieron niñas, pues entonces se les mutila sus genitales. Pero hay un caso, por ejemplo, específico de una tribu amazónica que se llama Sateremahue, que a los niños varones les pone las manos 10 minutos en unos guantes de hojas que están entretejidas y están llenas de hormigas bala, que son, pues las fastidian y las narcotizan previamente. Y esta picadura de estas hormigas es de las más dolorosas del mundo. La cuestión es que es un intento para ver que los niños se hagan hombres, ¿no? Y entonces dicen que si el niño no llora cuando se le pone la mano en estas 10 minutos en estos guantes, pues entonces ya por fin se volvió hombre, pero esto llega a pasar hasta 20 intentos para que pueda suceder. Entonces, culturalmente es normal, pero es una violencia y hay que identificarlo como tal. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Dalia. Gracias. Las causas sociales, a lo mejor podemos creer que se parecen un poquito a las culturales, sin embargo, hay una diferencia, ¿no? El hecho de que exista entre los padres, entre mamá y papá, una mala comunicación o mala comunicación con los hijos, o la falta de una relación afectiva entre los hombres y los niños durante la crianza, pues va a conducir casi siempre a una desintegración familiar. El ambiente que rodea a la familia, pues se propicia en tensión, en violencia, y si además agregamos que hay marginalidad, hay inhibición social a la hora de la denuncia, ¿no? Que no queremos denunciar, que hay un fácil acceso a pornografía infantil, las políticas discriminatorias y entre otras causas que provocan la crisis, entonces esto se agrava, ¿no? Por otro lado, también los problemas se intensifican por hijos no planeados o por ausencia de los padres. Y por último, podríamos presentar las causas biológicas, y esto es tristísimo.
si no se han puesto tristes con los datos anteriores, a mí me rompe el corazón. Esto se presenta cuando se agrede a menores con discapacidad, ya sea física o intelectual. Generalmente es mediante el rechazo de la familia o sociedad y en ocasiones de sus mismos padres, pero muchas veces pues son también abusos físicos. Y el menor agredido o la menor agredida pues se encuentra en total indefensión porque su capacidad de respuesta es poca o nula. Siguiente, por favor. Y ahora, bueno, vamos a empezar a checar cómo podemos identificar las violencias. Culturalmente, como decíamos anteriormente, en México, el maltrato infantil es tolerado, es socialmente y culturalmente tolerado, porque estamos acostumbrados a educar con golpes e insultos. Si nos acordamos nosotros mismos de nuestra propia educación y de nuestras manías para educar, ¿no? Y decir, es tonto, ¿no? Agarra eso y eres esto y aquello si algo se te cae o si no lo haces. Es un problema cultural que es causado por la falta de madurez de la población. Y por esta causa las personas pues no asumen sus responsabilidades con el bienestar de las niñas o de los niños y no cuentan con elementos para crear un ambiente de comunicación, de libertad, de respeto desde la casa hasta la vida social. Las niñas y los niños están desprotegidos ante el abuso porque dependen por completo de adultos y de adultas que les rodean. Entonces, por lo tanto, es muy difícil identificar la violencia en los menores porque la normalizamos. Hemos dicho esto es normal y si yo voy en la calle y veo un adulto golpeando a un niño, pues pienso que lo está educando. Y entonces por eso es importante que el día de hoy toquemos este apartado para que nos demos un momento para identificar qué violencia estamos ejerciendo, hemos ejercido o hemos sido víctimas cuando fuimos pequeñas. Siguiente, por favor. Bueno, primero como adultos, que es algo básico que yo creo que podemos entender muy rápidamente. Para empezar, pues, ¿qué es el abuso infantil? El abuso infantil es una lesión, ya sea física o emocional, no accidental. Es evidente que no sé, a mí me pasó que mi hija justo hace 4 años se rompió la clavícula, no, 4 años no, porque tenías, yo creo que hace 10 años, se rompió la clavícula porque se cayó de una silla, porque estaba jugando con su guarachito, y entonces es una cuestión accidental, vaya. Entonces también ahí tendríamos que entender, también no estar abusando como de estas cuestiones para juzgar a las mamás o a los papás. Pero cuando no es accidental, cuando esta lesión física o emocional se causa por actos o por el no actuar de manera responsable por el cuidado de las y los menores. Entonces, esto ya se considera violencia infantil o abuso infantil. El gobierno federal y la mayoría de los estados, de manera jurídica, va a definir 4 tipos de abusos, que son los que vemos aquí, que es el abuso físico, sexual, emocional y la negligencia, ¿no? Bueno, están en diferente orden aquí en la presentación, pero el abuso físico se puede definir como cualquier acto en el cual independientemente de la intención, o sea, aquí no es como, es que yo quería darle una nalgada para educarla. La intención no importa, sino es el acto. Y resulta en una lesión física no accidental, como les comentaba, ¿no? Entonces, esto puede pasar cuando un padre, madre, frustrados o enojados, golpean, sacuden, tiran a los niños, ¿no? Los asaltos intencionales, como quemar, morder, cortar, torcer las extremidades, también se incluyen en esta categoría. La negligencia es no atender las necesidades físicas de un niño o de una niña al punto de que la salud o la seguridad de los menores se perjudican o tienen riesgo de ser perjudicadas. También importante aquí ver el tipo de negligencias y ya veremos cómo podemos identificarlas más adelante. El abuso emocional es causado por un patrón de conducta y perjudica el desarrollo emocional del niño y su sentido de sí mismo. Daña a las niñas y a los niños de una manera psicológica, pero no cae dentro de las otras categorías de abuso. Incluye culpar, menospreciar, rechazar,
a la niña o al niño constantemente o estando repetidamente despreocupados por su bienestar emocional, ¿no? Además, incluye formas de castigo extrañas o crueles sobreintencionadas, y este tipo de abuso es de los más difíciles que podemos notar porque las señales muy raramente son físicas. Entonces ahí tenemos que levantar las antenas y estar bien, bien observantes de nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Y por último, el abuso sexual, que se define como el asalto sexual o la explotación de menores. Cubre un amplio rango de conductas, puede consistir en muchos actos y por lo regular son por un largo periodo de tiempo, aunque también se considera abuso sexual un simple incidente. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros como adultos pues podemos entender que la negligencia, que el abuso físico, que el abuso emocional, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo enseñarle a mis niñas y a mis niños, a mis hijos, mis sobrinas, a identificar las violencias? No puedo decirles de la manera en que explicábamos en la diapositiva anterior. Pero sí es muy importante que desde una edad muy temprana enseñemos a las niñas y a los niños a identificar la violencia. Para primero que no la ejerzan, para segundo que no la normalicen. Entonces, para que si llegaran a sufrirla, pues sepan que tienen otras opciones. Las niñas y con los niños tenemos que mantener un lenguaje más claro, más asertivo, más simple, y son acciones o cosas que otros hacen. Aquí, ¿cómo podemos decir entonces? ¿Qué es una violencia? A ver, platicando con tu hija, con tu hijo, con tu sobrina, y le dices, ¿qué es una violencia? Pues son cosas que otros nos pueden hacer y que nos hacen sentir tristes o enojados. ¿Y qué acciones son estas? Hay una frase de Julia Borbolla que tiene un programa magnífico para poder hablar con las infancias acerca de las violencias, que se llama El escudo de la dignidad. Si pueden checarlo en internet, hay algunos videos interesantísimos. Julia Borbolla es una psicóloga mexicana increíble y ella dice esta frase que son estas acciones que hacen que se apachurre tu corazón. ¿Qué acciones son estas? Bueno, número 1, ofender. ¿Qué pasa entonces cuando te ofenden? Bueno, ofender es que te digan palabras que te hacen triste, que te hacen sentir triste o con tu corazón apachurrado. Y entonces ahí le puedes preguntar a la niña o al niño, ¿qué palabras te hacen feliz? Ah, bueno, pues me hace feliz que me digan campeón o que me digan inteligente, que me digan tal, ¿no? Y ahora, ¿qué palabras te ponen triste? ¿Qué palabras apachurran tu corazón? Y una vez que el pequeño o la pequeña te las diga, entonces tú vas a decirle, no está bien que las personas te digan palabras que te hacen sentir triste o con el corazón apachurrado. Esa es una violencia. Nadie debe de hablarte de una manera que te haga sentir triste o con el corazón apachurrado. ¿Ok? El número 2, forzar a hacer cosas. Bueno, aquí tenemos el dilema porque a veces pensamos, pues sí, pero yo los obligo a lavarse los dientes, ¿no? O a bañarse o a comerse las verduras o hacer la tarea. Bueno, eso es algo que a lo mejor no nos gusta mucho. Tú le vas a decir a tu hija, a tu sobrina, etcétera. Eso puede que no nos guste mucho, pero lo tenemos que hacer, y cuando papá o mamá nos piden que lo hagamos, no nos ponemos tristes y nuestro corazón no se siente apachurrado. Pero si alguien te obliga a hacer algo que tú no quieres y cuando tú lo haces te sientes muy triste, te sientes con el corazón apachurrado, entonces necesitas, es muy importante que se lo digas a una persona más grande de confianza. Si es tu hija o si es tu hijo, puedes decirle, me lo puedes decir a mí. Si alguien te obliga a hacer algo que tú no quieres hacer, que te hace sentir triste y raro y con el corazón apachurrado, como sentarte en sus piernas, como obligarte a dar besos o cualquier cosa que te haga sentir triste, tú puedes venir conmigo y me puedes decir y yo te voy a ayudar. ¿Ok? En cuanto a los golpes,
¿Cómo podemos decirle a los niños? Bueno, nadie debe pegarte, nadie debe morderte ni pellizcarte, ni adultos o adultas, ni maestras ni maestros, ni papá, ni abuelo, ni tío, ni nadie. Y si eso sucede, puedes venir conmigo, puedes pedir ayuda de otras personas adultas de confianza siempre, ¿no? Si es en la escuela y otro niño, puedes pedir ayuda a la maestra, pero también quitar esta cuestión de que hay que obedecer a todos los adultos y que los adultos son buenos, las adultas somos buenas. No es real. Hay que enseñarles a que hay adultos y adultas de confianza, pero que en último momento siempre podrán venir directamente con nosotros que somos sus cuidadores, ¿no? Y por último, y esta es un poquito la más triste a lo mejor de tener que enseñar, pero la más importante, que es tocar o enseñar partes privadas. Las niñas y los niños, ahí hay que poder explicar que tienen genitales. Así la palabra, se les puede decir a los niños que tienen genitales, por supuesto, es más, no se tiene, se debe de decir que tienen genitales. Y de preferencia tratar de quitar estas palabras que se usan para referirse como eufemismo a los genitales, como el pajarito y el tal, ¿no? No, vamos a llamar que las niñas tienen vulva y los niños tienen pene. Listo. El pene, en el caso de los niños, y la vulva, en el caso de las niñas, son nuestras partes privadas. De esta manera lo vamos a explicar. Nadie puede tocar ni ver tus partes privadas, excepto mamá o papá, pero únicamente cuando te bañan o te cambian la ropa. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de que ustedes pueden hablar con los pequeños desde que tienen 2 años. O sea, si sus niños ya hablan y ya pueden tener una conversación, ya lo pueden hacer entre antes mejor, porque entonces ellos, si algo sucede, van a ir directamente a decirles, ¿no? Entonces, bueno, decimos así, pero si tú ya solita o si tú solito ya puedes lavarte tus partes privadas cuando te bañas, o si tú ya puedes ponerte o quitarte la ropa interior, mejor, para que así nadie más lo haga y solo tú puedas tener acceso a tus partes privadas. Si alguien toca o enseña o te hace que enseñes tus partes privadas, puedes sentirte muy triste, puedes sentirte con mucho miedo, pero es muy importante que sepas que, y aquí decimos, pues la persona de confianza, que yo, que mamá, que papá, que tal adulto de confianza, te va a escuchar y te va a ayudar para que esto no vuelva a pasar y tu corazón no se vuelva a sentir apachurrado. Entonces, es súper importante enseñar las partes del cuerpo a los niños y a las niñas. Y sí decir que esto puede suceder también dentro de casa. Hay un testimonio terrible que yo escuché de este libro que se llama Buenos días, guapa, que habla de un abuso y entonces se refiere y dice, bueno, el padrastro abusaba bueno, hasta ahora mujer, pero era una niña. Y dice, la mamá siempre le decía, ningún desconocido puede estarte tocando, ningún extraño puede tocarte. Y la niña entendía que, bueno, un desconocido no, pero pues esta persona que vive con nosotros sí. Entonces, por eso es muy importante ser asertivos y decir directamente, nadie, ni abuelas, ni abuelos, ni papá, ni nadie. Si tú ya puedes hacerlo solo, nadie más puede tener acceso a tus partes privadas. Entonces, podemos enseñarles las partes del cuerpo. Hay unos muñecos sexuados, esto es que tienen pene o que tienen vulva. Si tenemos acceso a este tipo de muñequitos, se pueden comprar, yo creo que por Mercado Libre, y son precisamente para poder enseñar. No pasa nada, podemos enseñarles a hablar libremente, usar palabras correctas y sin eufemismos. Siguiente, por favor. Esta es una recomendación de un libro, se llama Clara y su sombra, aunque por supuesto que hay muchísimos libros que podrían utilizar. Este es un recurso que a mí me parece magnífico. Es una historia muy sencilla
que está llena de matices simbólicos y busca ayudar a nosotros como adultas y adultos a explicar a las infancias cómo prevenir el abuso sexual infantil. Habla de que Clara, que perdió su sonrisa, que no entiende muy bien por qué, pues siente que una sombra la sigue, esta sombra se va haciendo más grande y sabe que algo sucede, pero no encuentra las palabras para expresarlo. Es un libro de Elisenda Pascual Martín. Ella es psicóloga especializada en infancia y acompañamiento familiar. Entonces, digo, este es un ejemplo, pero ustedes pueden buscar ahorita que estamos en la era del Google, podemos buscar cualquier otro medio para poder enseñarles este tipo de cuestiones. Julia Borbolla tiene un video de 3 osos, uno se llama Osuba. Si pueden checarlo también en el Google, si no yo lo busco y lo podemos poner al final en los comentarios del video. Siguiente, por favor. Ok, ¿quién violenta y en dónde? Y esto es súper importante por este caso que les comentaba, ¿no? De que podemos confundirles al decir, bueno, o el creer a veces que tenemos que cuidarlos y cuidarlas del exterior cuando la mayoría de los abusos están dentro de casa. ¿Quién violenta? Bueno, cualquier persona puede violentar. Papá, mamá, abuela, abuelo, tío, tía, un primo o prima más grande, maestros, alguien en la iglesia y hasta un extraño, ¿no? Un desconocido. Y asimismo, ¿quién puede ser víctima de violencia? Cualquier niño o niña. No hay un perfil específico de un abusador infantil. Esto lo veíamos el día martes con una ponencia increíble que dieron una criminóloga y una licenciada en criminalística, que la verdad estuvo buenísima, pero no logro recordar ahorita sus nombres. Pero si la vieron, bueno, si no, les recomiendo que busquen más abajito, están estos videos increíbles. Sin embargo, bueno, mayoritariamente los niños y niñas son víctimas de abuso por parte de personas de su propio entorno. Pueden ser conocidos de la familia, pueden ser vecinos, familiares o los mismos padres. Generalmente, el abusador posee alguna relación de autoridad con el niño o la niña, donde hay cierto respeto, confianza o cercanía. Tampoco hay un perfil ni característica específica que determine la ocurrencia del abuso en un tipo de niña o de niño, o en este niño sí o en este niño no, porque el abuso infantil se da en todas las clases sociales, todas las religiones, niveles socioculturales y afecta a las niñas y los niños de distintas edades. En cuanto a violencia sexual, bueno, el número de niñas que sufren abusos es entre 1.5 y 3 veces más grande del que sufren los niños. Sin embargo, pues existen muchos casos que no aparecen porque pues no hay una denuncia, ¿no? Los estudios también sobre el tema nos muestran que la mayoría de los agresores son varones heterosexuales. Esto es entre un 80 y 95% de los casos. Y utilizan como estrategia la confianza o lazos familiares, el chantaje, ¿no? La manipulación para poder consumar el abuso. Hay niños amenazados, ¿no? Si tú dices algo de lo que está pasando, voy a matar a tu familia, te voy a hacer esto. Entonces ahí es súper importante poder transmitirle mucha confianza a las niñas y a los niños y decirles, yo te puedo proteger y no nos va a pasar nada, ¿no? No te va a pasar nada, no te preocupes. La media de la edad de las víctimas, específicamente en abuso sexual infantil, es de entre 8 y 14 años y en estas edades se produce 1/3 de todas las agresiones. ¿En dónde? Bueno, territorialmente, México, pues como decíamos, es el primer lugar en abuso sexual infantil. Tlaxcala es la entidad que tiene mayor incidencia de pederastía y trata infantil, y de ahí le siguen Querétaro y Chihuahua. Pero en cuanto a espacios, el maltrato y el abuso ocurre mayoritariamente en casa. Después, en espacios comunes, como la iglesia, la escuela, un centro deportivo o la calle. Según los datos que
Podemos tener de algunas organizaciones de sociedad civil, 60% de los casos de abusos a menores suceden en el hogar. Muchos de estos, los principales agresores son los padres, después abuelos y después familiares cercanos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de comenzar por casa a la hora de identificar violencias. Siguiente, por favor. Okay. ¿Cómo puedo saber si una niña o un niño está siendo víctima de violencia o de abuso? La mejor manera de saber si un menor o una menor son víctimas de violencia es escucharle, es observarle. Sin embargo, bueno, no hemos enseñado a todos a identificar las violencias, a reportarlas, entonces pues voy a enseñar en el siguiente una tablita de UNICEF para detectar si una niña o un niño ha sido víctimas de violencia. Pero antes quisiera dejar esta reflexión y recordar que un niño o una niña a quien se le cree es un niño o niña que aprende a decir la verdad. Un niño o una niña a quien se le respeta cuando habla es un niño o niña que aprende a respetar. Una niña o niño que sabe quiénes están para protegerle y cuidarle es una niña o niño segura de sí misma. Una niña o un niño a quien se le permite expresar sus emociones y temores es una niña o niño que va a aprender a saber qué le sucede. Siguiente, por favor. Bueno, está dividido en dos esta tablita. Quisiera después podérselas pasar a la mejor en un drive y dejarla aquí en los comentarios porque es un poco extensa, pero nos habla de señales físicas y conductuales de cada tipo de abuso. Entonces, en cuanto al abuso físico, pues podemos revisar si hay moretones, si hay marcas en la cara, en el cuello, en la espalda, las nalgas, los brazos, las piernas, tobillos, abdomen, genitales o la parte de atrás de las piernas, si hay quemaduras, lesiones, etcétera, huesos rotos que no son bien explicados, y abuso físico en cuanto a señales de conducta, pues podemos ver que hay una explicación de una lesión física que no es consistente, ¿no? Que no corresponde. Me caí. Sí, pero si te caíste, ¿por qué tienes esta lesión de esta manera, no? Que eviten el contacto con adultos, que tengan conductas extremas, ya sean pasivas o agresivas, una madurez que no es propia para su edad, que sea muy avanzada, una mirada vacía, miedo cuando otros niños lloran, que busquen afecto de todos los adultos, que vistan ropas que cubran el cuerpo, ¿no? Que no sean apropiadas para el clima. En cuanto a negligencia, en señales físicas, pues podemos ver una ropa no apropiada, rota, sucia, con mala higiene, hambre constante, necesidades médicas que no se atiendan, o sea, niños que vemos todo el tiempo enfermos, pero que no están llevando, no están siendo atendidos con un médico, casos a lo mejor repetidos todo el tiempo de piojos en la cabeza, cuestiones de que vemos seguido a los cuidadores, que han abusado de sustancias, y en cuanto a señales conductuales, pues que el niño o la niña estén cansados, con falta de energía, que hablen susurrando, que sus expresiones faciales sean vacías, que lleguen tarde frecuentemente o no vayan, ya sea a la estancia infantil, a la escuela, etcétera. Que acaparen la comida, que pidan mucha comida, que tengan reportes de que no están sus cuidadores en la casa, etcétera, etcétera. El abuso emocional, en cuanto a señales físicas, pues un desarrollo físico, emocional o intelectual demorado, y hábitos como a lo mejor mecerse, chuparse los dedos, que no sean apropiadas desde un punto de vista de desarrollo de la edad del pequeño. Y en cuanto a señales conductuales de abuso emocional, tendríamos falta de energía, disminución del contacto social, miedo del padre o de la madre, de quien les cuida, no sé, conductas también pasivo-agresivas, expresiones faciales vacías, miedo en general. Y por último, en cuanto a abuso sexual, de señales físicas, podemos ver dolor, picazón, moretones, hinchazón, sangramiento alrededor del área genital. No es normal que esto suceda, hay que llevar al médico y hay que hacer denuncia. Ropa interior manchada o sangrienta, dificultad para sentarse o caminar, o una enfermedad transmitida sexualmente. A veces esas son las únicas maneras en las que nos damos cuenta de que hay un abuso sexual. Y bueno, de manera conductual, para el abuso sexual podemos checar que haya reporte, ya sea de parte de la
padre o de algún adulto, que se toquen, que se acaricien frecuentemente los genitales, que se masturben en espacios públicos en una edad muy temprana, que, perdón, que su expresión sexual sea inapropiada con adultos de confianza, que tengan miedo a la separación, lo que conocemos como apego, que se bañen excesivamente, que actúen el abuso con muñecas o muñecos o dibujos o amigos, que quieran volver a representar estas cuestiones que están viviendo, una apariencia descuidada y que no se relacionen con sus compañeras o compañeros. Siguiente, por favor. Ya casi terminamos, perdón. Ante la violencia, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primera vamos a prevenir el abuso, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, nosotros como adultas o adultos estamos de cierta manera mejor equipados para poder prevenir un abuso porque entendemos las bases de cómo puede ocurrir, cómo prevenirlo. Entonces, en esta parte de prevenir el abuso, es importante conocer los datos, estas cifras impactantes que hemos escuchado, pero que nos permiten poner en perspectiva esta cuestión. Otra cuestión para poder prevenir el abuso sería hablar con las niñas y los niños sobre los tipos de violencia, que es lo que veíamos anteriormente. Hacerles entender que siempre vamos a creer en su palabra sin importar quién les haga daño. No importa si es tu tío, no importa si es tu abuelito, no importa si es tu papá, no importa, yo siempre te voy a creer y yo siempre te voy a ayudar a solucionar el problema. Esto es importantísimo. En la medida de lo posible, también los pequeños deben dormir en su propia habitación. Sí, sí es posible. Claro que yo sé que hay situaciones económicas en las que no es posible, pero si estás tú en posibilidad de que tu pequeño o pequeña tengan su propia habitación, enséñales a dormir con seguro. Sobre todo si vienen visitas. No importa si es su tía, es su tío, ¿cómo va a ser esa grosería? No importa si es el amigo de toda la vida. No pasa nada. Yo creo que somos adultos y podemos entender que es mejor prevenir y que es mejor que tengan este tipo de hábitos y que cierre con seguro. Y si no, ciérralo tú. Enseñarles a decir que no. A veces cuando van creciendo los bebés y ya no nos dicen que sí a todo, nos molestamos, ¿no? Porque ya, yo no me quiero poner esta playera, yo no me quiero hacer tal. Pero eso es buenísimo. El hecho de que empiecen a desafiar a las adultas y a los adultos es algo muy bueno, es un paso, porque entonces ya pueden entender que las adultas y los adultos no somos infalibles, ¿no? No somos, no sabemos todo, ni tampoco tenemos el poder de mandarles en todo. Y esta es importantísima, nunca forces a tus hijos o hijas a dar muestras de afecto, ni a pasar tiempo con personas que no quieren. Nada de decir, dale beso a fulanito, no seas grosera, no seas grosero. No, vamos a respetar la autonomía de sus cuerpos y de sus decisiones, ¿no? Número 2, vamos a reconocer las señales de abuso. Esto es algo que podemos hacer. No es fácil, pero conocerlas, saber cómo reaccionar cuando una niña o un niño nos revela que ha sido abusado es fundamental. Puede haber, como veíamos, señales físicas o señales de actitudes, ¿no? La mayoría de los casos, cuando una niña o un niño dice que está siendo abusado, es verdad. Los niños en este sentido no mienten, no tienden a mentir en estas cuestiones específicas. Ahora, mi consejo para las niñas y para los niños es, y jóvenes incluso, adolescentes, es habla. Si un adulto no te escucha, ve con otro y habla. Otro te va a escuchar y te va a ayudar. Entonces, bueno, también súper importante, si un niño nos cuenta de un abuso, si somos ese adulto al que le hablaron, primero, pues bueno, tendríamos que estar agradecidos porque confía en nosotros. Y yo recomiendo que para empezar mantengamos la calma, que seamos pacientes en lo que va diciendo, que no digamos, pero ya dime, entonces, ¿qué fue? Como, no, tranquilos, con calma, permitiendo a los niños y a las niñas usar sus propias palabras, no poniendo palabras en su boca, solo confirmando lo que acaban de decir. Es importante decirle
a la infancia, a la niña o al niño que no ha hecho nada malo, hacerle saber que ha sido muy valiente en hablar de esta violencia que sufre, no reaccionar negativamente, ni hablar mal del abusador. Vamos a permanecer, por más que por dentro estemos enojadísimas o enojadísimos, tenemos que tratar de que esto no sea traumático también o revictimizante para la niña o para el niño. Menos vamos a hablar mal ni decir que fue su culpa o que porque no había dicho nada o que porque nada. No hay que interrogarlo y tampoco hay que prometerle que no vamos a decir nada. O sea, porque a veces los niños cuando se acercan con nosotros para hablar de estas cuestiones dicen, pero no le digas nada a nadie, prométeme que no. Y no podemos prometerlo porque es importante revelar esta información. En ocasiones las niñas y los niños hablan de sus abusos con otros niños, ya sean amigos, familiares, les piden que no le digan a nadie. Y el mensaje para estos otros niños también es que hablen. Ustedes no pueden cargar con este secreto. Esto no es para tener un secreto. Háblenlo, repórtenlo. Siguiente, por favor. ¿Dónde vamos a buscar ayuda? Bueno, hay algunas instancias a las que podemos buscar ayuda, CAVID, Centros de Atención de Violencia Familiar, las Procuradurías de Defensa del Menor, las de la Justicia de los Estados, nos pueden proporcionar asesoría, acompañamiento jurídico y, bueno, la asesoría y el acompañamiento jurídico nos pueden ayudar a que el proceso sea más claro para nosotros y poder saber qué hacer. Es importante poner denuncias, se puede acudir a DIF estatal, se puede acudir a DIF incluso regional, se puede hacer una demanda familiar para pérdida de patria potestad y denunciar también directamente en el Ministerio Público por el delito de violencia familiar. Siguiente, por favor. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Prometí no tardarme, pero creo que no cumplí. Pero agradezco muchísimo el tiempo y la atención que pudieron darme. Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad, Oyuki, ha sido extraordinario siempre coincidir contigo en estos espacios virtuales ahora, ¿no? Y además sobre temáticas que sí nos dejan un mal sabor de boca, pero también nos dan cuenta de que es necesario seguir luchando, seguir exigiendo y estar al pendiente de muchas violencias, ¿no? Que son comunes en nuestro día a día, que ya forman parte de la vida cotidiana y que las hemos naturalizado a tal grado que igual ya parece normal, ¿no? Ver que alguien golpea, que un padre golpea a un niño, o un adulto regaña o le grita a sus hijos, ¿no? Por ser padres o por ser adultos, bajo esta visión en la que todo es correcto desde nuestra parte. Muchos dirían, bueno, la palabra correcta sería bajo esta visión adultocentrista, ¿no? Que todo gira, todo lo que nosotros decimos está bien y por tanto somos quienes para poder castigar, ¿no? Así. Y qué brutal, la verdad. Estaba observando algunas de tus cifras y me imaginaba yo, así como tú mencionabas, ¿no? En este momento, ¿cuántas niñas están siendo violentadas? ¿Cuántos niños igual están padeciendo ese tipo de escenarios? Hay mucho por qué luchar, efectivamente. Y gracias por compartirnos toda esta información valiosísima, Oyuki, en serio. Y pues bueno, también se ha generado mucha reacción por parte de los comentarios del chat, también felicitándote y agradeciendo lo que estás compartiendo. Y de igual forma preguntas, ¿no? ¿Qué sería del mundo sin las preguntas? Entonces mi compañera Sharon comenzará ahí a plantearte algunas y le cedo el micrófono. Gracias. Nos preguntaron que cuando vemos que una menor está replicando conductas de agresión o violencia hacia otros, nosotros como personas ajenas a la niña o niño podemos decirle que eso no está bien. Nos dice mucho que, bueno, no podemos opinar si no somos sus padres. Ay, escuché un poquito como trabada la pregunta. ¿Me la podrías repetir? ¿Qué podemos hacer? Me quedé en nosotros que somos ajenos. Sí, ok. Nosotros como personas ajenas a la niña o niño podemos decirle que eso no está bien
a veces se normaliza el que no podemos opinar si no somos sus padres. Sí, se normaliza que no podemos opinar y creemos que estamos en lo correcto cuando no alzamos la voz y no decimos nada porque es cuestión de los papás, ¿no? O de las mamás, y ellos sabrán cómo educan a sus hijos. Hasta que ya vemos algún problema ya más grave, entonces sí, ya nos sentimos muy mal con nosotros mismos. Yo recomendaría platicarlo si tenemos acceso para platicarlo, eso sí, o sea, no sé si a lo mejor trabajamos como cuidadoras o es nuestra vecina, nuestra sobrina, nuestro tal, pues platicarlo, poder estar escuchando su sentir, qué tan seguido sucede esta violencia, qué tan fuerte es, etcétera. No necesariamente decirle esto no es normal, esto no está bien, porque esto podría perjudicarle a la menor o al menor si lo repite en casa, ¿no? Lo que sí podemos hacer es poner una denuncia anónima si nosotros sabemos que está siendo víctima de violencia, si nos damos cuenta, es poner una denuncia anónima en la Subprocuraduría de Defensa del Menor de la región. Se puede hacer por correo electrónico, por llamada, no tienes que dar tu nombre, simplemente los datos de la menor. Y sin problema podemos hacerlo así. Pero bueno, algo que ayuda muchísimo y que es muy sanador es hablar, y una cuestión muy poderosa es escuchar. Entonces esto podríamos hacer con las menores, pero específicamente creo que la denuncia, si nosotros nos consta que existe esta violencia, podemos hacerla sin problema. Muchas gracias, compañero Yuki. De igual manera, así como hay preguntas, ¿no? Nos compartían las usuarias, los usuarios que están durante la transmisión, algunas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, mencionaban aquí que cuando tú mencionabas sobre la obediencia, ¿no? Este mandato que tenemos, que pues bueno, les enseñamos a nuestros hijos o a los pequeños y pequeñas a que deben de obedecer, a que siempre va a ser súper bien visto que obedezcan, ¿no? Entonces ella comentaba, mencionaba, si a una mujer la obligamos a obedecer de forma ciega solo porque somos adultos o sus padres, estamos enseñándole que cualquier persona que sea adulta o familia tiene las mismas facultades, y es aquí donde algunas víctimas de abuso no pueden hablar, ¿no? Efectivamente, porque su agresor los obliga a guardar silencio, porque es adulto o porque es familia. Bajo esta idea, por eso tú mencionabas lo importante, ¿no? Que es hablar y dejar de pensar en esa situación de que nos obedezcan o que ya no nos cuestionen. Sí, claro, o también el que obedezcan a todos los adultos, ¿no? Si la maestra te dice que haces esto, lo haces y te callas. Si fulanito, si no sé, a veces si las mandamos, hay muchos denuncias de abuso, por ejemplo, también en esta de Boy Scouts, ¿no? En Girls Scouts y demás, hay denuncias de abuso en cantidades estratosféricas en iglesias, porque les enseñamos que hay ciertas, que los adultos o las adultas son autoridad y que no se les puede desobedecer, ¿no? Entonces, si te está diciendo y te está diciendo, tú te callas y lo haces. No, eso se acabó, porque entonces eso nos hace, pues, para empezar, que de manera sin revelarse de manera más sencilla, el abusador pueda perpetrar esta violencia. Y que también, pues, el menor o la menor no diga nada porque tú le dijiste que lo que hiciera, lo que te manden, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, súper importante ya dejar esta cuestión adultocentrista en la que aquí nosotros tenemos la razón y nos tienes que obedecer solo porque tú eres más pequeño. Muchas gracias, compañero Yuki. Ahora, por ejemplo, otra pregunta, y ya abusando, ¿no? de tu tiempo, ¿no? De tu espacio. Pero bueno, en fin, surgen bastantes interrogantes. La pregunta aquí sería, ¿qué hacer, por ejemplo, o cómo mencionar algunas situaciones de cómo hacer para que, en el caso de que el agresor sea el padre o la madre de la niña o del niño? Porque, por ejemplo, sí nos estabas mencionando o nos estabas compartiendo que podemos decirle sobre los tíos o esta situación en el cuidado de su cuerpo. Pero cuando los agresores son la mamá o el papá, en este caso,
que puede que ha sucedido, o sea, tampoco lo vamos a negar, hay escenarios fuertes también ahí. ¿Qué se recomendaría o qué se podría hacer, no? Pues en este caso tendríamos que checar, para empezar, si es papá o mamá, o si son ambos, ¿no? Si solo es papá y la mamá no sabe, pues bien podemos hablar con la mamá, ver cómo se le puede ayudar, que se pueda hacer la denuncia ante el Ministerio Público, que se pueda llevar un acompañamiento psicológico, emocional, que se pueda llevar un acompañamiento jurídico. Sin embargo, si llegara el caso en el que son ambos padres, nuevamente hacer la denuncia ante la Subprocuraduría de Defensa del Menor. Si tú eres familiar, no sé, tía, abuela, etcétera, puedes pedir la patria potestad del menor, iniciar este juicio, pero siempre primero haciendo la denuncia. O sea, aquí hay que ver que existe algo que es el interés superior de la niñez. Primero tenemos que ver por qué las niñas y los niños estén bien y ya posteriormente si alguien se molesta, si se les quita, si se hace, si tienes problemas con los tíos, los abuelos, etcétera, es cuestión aparte. Pero el interés superior de la niñez, aunque es un término jurídico, creo que se puede aplicar de manera social y personal. Sí, muy bien, parte muy fundamental, ¿no? En ese sentido, porque muchas veces otras personas somos las que detectamos o los detectores de esta violencia y no sabemos cómo proceder, ya que son los padres o las madres los perpetradores de estas violencias. Y gracias por compartirnos el dato. Y pues bueno, también solicitan en comentarios que si sea posible que les hagamos llegar la tabla que compartiste sobre las señales, ¿no? Y poder detectarlos. En algunos comentarios han dicho que ojalá que se las pudiéramos compartir, entonces para también mencionarles que sí, haremos lo posible, mandaremos el archivo y se los compartiremos con gusto. Por ahí estoy viendo que creo que estamos congeladas, pero que sí se escucha. Entonces, bueno, no pasa nada. Si no nos ven que estamos abriendo y cerrando la boca, no pasa nada, pero mientras escuche el mensaje, yo creo que es lo importante. Sí, efectivamente, mientras nos escuchen, no hay problema, seguiremos transmitiendo señales de vida. Entonces, de igual forma, me gustaría tocar un tema importante, Oyuki, que es en ese sentido el cuidado del cuerpo, ¿no? De aprender a amar nuestro cuerpo y desde muy temprana edad, que creo que sería una tarea fundamental para cualquier padre o madre de familia, inclusive si tienes sobrinos o sobrinas, ¿no? Poderles enseñar ese amor de que tu cuerpo es tuyo y que no hay nadie que pueda transcederlo. ¿Cómo implementar dentro de la familia, que es la institución primordial, ¿no? O nuestro primer enlace, cómo implementar en la familia un cuidado por el cuerpo? Ese sería uno de los retos primordiales ante estas generaciones, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión al respecto, Yuki? Bueno, yo creo que primero tendríamos que enseñar lo que es la autonomía de nuestros cuerpos. Y la autonomía de nuestros cuerpos tendría que implicar el completo respeto de nosotras y nosotros como adultos y adultas hacia los cuerpos de los menores. ¿Qué implica esto? Aguas, ¿eh? Porque entonces, ¿por qué estamos cortándoles el pelo a la fuerza cuando no quieren? ¿Por qué estamos obligándoles a que den beso a la abuelita o al tío cuando no quieren? ¿Por qué cuando quieren vestirse de alguna manera les obligamos a que no sea así, que se vista como a nosotros nos parece más estético? ¿Por qué no dejamos que, sí me explico? Son cuestiones que a lo mejor tenemos normalizadas, que nosotros creemos que son mejores para los niños y sabemos que es lo mejor para sus cuerpos. A mí me parece ridículo de repente el hablar de esto porque mucha gente lo puede malinterpretar, pero incluso el estar, perdón, haciendo cosquillas, ¿no? Todo el tiempo y ya te dijo el niño, ya déjame, o sea, como ya hasta aquí. Y nosotros continuamos porque somos muy graciosos y porque nos llevamos muy bien con los niños y jajaja, y mira, se está riendo, si no se estuviera riendo, pues es porque no le gusta, ¿no? Si les enseñamos que no es no, que tu cuerpo hasta donde tú quieres, que respetamos cómo
quieres llevar tu apariencia, que respetamos lo que tú quieres hacer con tu propio cuerpo. Entonces estamos siendo congruentes cuando les decimos, no tienes que permitir que nadie más violente tu espacio, ¿no? Hay Julia Borbolla, que ya creo que le he mencionado mucho, pero es que la verdad tiene un material increíble. Tiene una cuestión que se llama círculo de poder y hace que los niños hagan como que con un gis, un círculo alrededor de ellos y les dice, de aquí para acá, solo pasa quien tú quieras y cuando tú quieras y porque tú quieres, ¿no? Entonces, no tenemos tampoco ni que estarnos hostigando con besos, acercándonos, que a lo mejor podemos tener muy buenas intenciones, pero recordemos lo que decíamos, aquí la intención no es lo importante, sino lo que estás diciéndole a la niña o al niño es que tú no tienes autonomía ni poder sobre tu propio cuerpo. Entonces, aguas con eso, ¿no? Vamos a ser congruentes y si les queremos enseñar que nadie puede propasarse, si nadie puede meterse con tu espacio personal, con tu círculo de poder, entonces tampoco lo hacemos nosotros y respetamos sus tiempos. A mí me chocaría que alguien llegue, me haga el pelo, me lo jale, me bese, me siente en sus piernas y entonces yo me siento en la total indefensión porque esa persona es más grande que yo. ¿Por qué lo hacemos con los niños y con las niñas, no? Entonces, estas son cuestiones que desde casa podemos ir haciendo desde siempre. Ahora, hay una cuestión, yo por ejemplo, que estoy certificada en desarrollo y cuidado de los niños. Hay algo que me encanta que nos dice, por ejemplo, a la hora de cambiar el pañal. Y también esto puede resultar un poquito chistoso para las personas que desconocen esta certificación. Pero cuando tú cambias el pañal, a los niños y a las niñas, sobre todo cuando son nuevos en la estancia infantil, tienes que pedir su consentimiento. Obvio, a lo mejor ni hablan, ¿no? Pero es una cuestión que ellos de manera inconsciente están aprendiendo. Y vas a decirlo así, exacto. Lo vas a subir al cambiador y antes de quitarle cualquier ropa le dices, te voy a cambiar el pañal. ¿Me permites? Puede ser que no haya ninguna respuesta, ya después se acostumbran, te dicen que sí o lo que sea, o te ayudan a que quites las ropas para cambiarle el pañal. Pero el verbalizarlo es importante porque le da confianza a los pequeños y a las pequeñas desde temprana edad. El verbalizar, lo que decíamos de las partes privadas. Bueno, a lo mejor cuando vamos a bañarlos, oye, te voy a tallar tus partes privadas con mucho cuidado, y es porque te estoy bañando, ¿está bien? Y podría parecer, yo he leído de verdad unos comentarios, dicen, eso es ridículo, ¿cómo vamos a estar? Pues lógico, por eso los niños ya no sé cuándo, no sé qué. No, o sea, yo no le veo nada de ridículo, yo lo veo congruente y respetuoso, con una crianza respetuosa de la autonomía de los cuerpos de las niñas y los niños. Y si desde ahí empezamos, yo te aseguro que cuando un extraño o alguien del entorno familiar o social les llegue a tocar o se llegue a pasar de ese círculo de poder de los niños y las niñas, te va a decir a ti con toda confianza. Bueno, pues creo que ahora sí ya finalizamos o falta algo, ¿no? Bueno, pues estamos muy agradecidas con todo.